La gran boda se transforma en una humillación pública para la hija del conde. Su mejor amiga confiesa que está embarazada del hijo de su prometido. La chica huye desesperada de la capilla solo para encontrar la muerte al pie de la escalera. Después de renacer, pensó que había encontrado la salvación, pero esto es solo el comienzo de un tormento sin fin. Está atrapada para siempre en una maldición que se repite el día de su boda. En el bosque oscuro, la lluvia cae sin piedad, arrasándolo todo. Atletia yace al pie de un acantilado, con el cuerpo atormentado por el dolor. Incapaz de moverse, se da cuenta claramente de que la muerte viene por ella una vez más, porque ésta está lejos de ser la primera vez que experimenta un final tan desesperado. Su memoria se remonta a donde comenzó la pesadilla, el día de su boda. Vestida con su vestido de novia, debería haber sido la novia más feliz del mundo, pero su mejor amiga, Selena, trae noticias que le roban el aire de sus pulmones. El rostro de Selena brilla de emoción apenas disimulada al anunciar su embarazo, incluso dice que su padre le prometió dejar a su actual pareja y casarse con ella. Al ver a Selena divagar sin parar, un pensamiento terrible se apodera de su mente, pierde la paciencia y pregunta directamente si el hombre es su prometido, Víctor. En el salón de bodas, los invitados rodean a Víctor, llenándolo de elogios. Víctor responde con humildad, con una sonrisa perfecta en su rostro. En ese momento, Lea irrumpe en la capilla sin previo aviso. Una criada intenta detenerla, pero la aparta de un empujón, grita el nombre de Víctor en voz alta, atrayendo la atención de todos. Un destello de disgusto cruza el rostro de Víctor mientras le dice que regrese al camerino, pero Lea camina directamente hacia él y le toma la cara con suavidad. En el instante en que lo toca, lo entiende todo. Esos sucios deseos y traiciones que nunca quiso conocer quedan al descubierto ante sus ojos y, al segundo siguiente, Víctor le aparta las manos violentamente, acusándola de contacto físico antes de la ceremonia nupcial, haciendo que el corazón de Lea se hunda hasta el fondo, tras lo cual ella expone su traición delante de todos y, después de hablar, se da la vuelta y huye de este lugar sofocante sin mirar atrás, mientras Víctor la llama con ansiedad tratando de explicar que solo fue un accidente. Las lágrimas nublan su visión mientras se burla de sí misma por ser tan ingenua, pues una vez creyó que los tres serían felices para siempre, y mientras corre una figura aparece silenciosamente detrás de ella, un extraño brillo rojo destella en los ojos de esa persona y entonces una mano la empuja violentamente por la larga escalera. Su cuerpo se desploma salpicando sangre por los fríos escalones. Irónicamente ese día se convierte en su primera muerte y después despierta en su cama familiar con la voz de la doncella animándola a levantarse y prepararse para la boda, momento en el que piensa que la misericordia divina le ha dado una segunda oportunidad. Aunque esto solo es el comienzo de innumerables ciclos dolorosos, pues una vez sigue adelante con la boda como si nada hubiera pasado solo para morir envenenada. Otra intenta perdonar la traición de esos dos solo para perecer en llamas, y en otra ocasión elige huir con miedo, solo para ser apuñalada hasta la muerte, experimentando repetidamente la muerte y luego regresando al punto de partida, atrapada firmemente en un bucle sin escapatoria, hasta que solo un pensamiento permanece en su mente: quiere vivir y anhela liberarse de este doloroso ciclo de muerte, pero el destino la encuentra una vez más empujándola al borde, y esta vez yace bajo la lluvia helada esperando el final cuando una figura se acerca silenciosamente y su sombra cae sobre su cuerpo, encendiendo una leve chispa de esperanza en el corazón de Lea mientras ruega que la salven, aunque la voz de la persona suena apagada diciendo que no quieren verla en un estado tan miserable. La figura con túnicas negras se agacha revelando una sonrisa, se despide prometiendo no olvidar su bondad y luego levanta el cuchillo que tiene en la mano y acaba con su vida. Y mientras su conciencia se desvanece, los ojos de Lea se abren de par en par, conmocionada, formándose en su mente un nuevo objetivo vital: encontrar al asesino, decidida a hallar a esa persona despreciable que no deja de desear su muerte, pues a través de incontables ciclos de sangre y dolor ha descifrado el patrón del bucle, regresando cada vez a esa mañana 3 meses antes de la boda, con ese asesino escondido en la sombra siendo terriblemente persistente, ya que no importa cuánto luche siempre encuentran la manera de matarla, preguntándose con dolor por qué nunca se dio cuenta de alguien que la odiara tanto y quien alberga exactamente un motivo y un odio tan profundos hacia ella, hasta que de repente las palabras de la figura de la cruz negra resuenan en su mente: tu muerte me beneficia, y una idea descabellada se arraiga en su corazón haciéndola temblar pero también sentirse decidida, pues como no puede escapar, antes de que actúen los encontrará y los eliminará primero. Y al día siguiente la criada Emma trae al médico jefe de la familia, Benedict, a quien Lea sabe muy hábil y bondadoso, una bondad que ahora es la debilidad perfecta que debe explotar, por lo que despide a la criada y le hace una impactante petición: quiere que corra la voz de que tiene una enfermedad terminal y no le queda mucho tiempo de vida, haciendo que el rostro de Benedict palidezca al rechazar firmemente este acto ilegal e inmoral, aunque Lea mantiene la calma y menciona en voz baja su práctica privada de
recetar analgésicos a los pobres, sabiendo que esa buena acción también roza la legalidad, una ventaja perfecta pese a que la culpa la abruma por sobrevivir, sin tener otra opción más que rogarle que la ayude esta vez, hasta que finalmente el amable doctor asiente con la cabeza pesadamente, y pronto corren rumores de que la joven dama de la casa Aseford se está muriendo, haciendo que Víctor y Selena acudan de inmediato representando su preocupación, con Selena acurrucándose en los brazos de Víctor y llorando lastimeramente, una falsedad que a Lea le resulta repugnantemente evidente, mientras Víctor le pregunta con urgencia cuánto tiempo le queda con un tono lleno de preocupación y jura que pase lo que pase no romperá su compromiso, provocando que Lea se burle por dentro al ver a través de su acto de devoción, pues después de su muerte él podrá estar con Selena sin ninguna carga, hasta que justo entonces Selena menciona de repente al jefe de la casa Winterfrost, fingiendo defender a Lea y culpando a esa importante figura por no visitarla. Lea lo comprende al instante, Selena solo quiere enfatizar una y otra vez que se está muriendo, y Winterfrost es una de las 4 casas guardianas, al mismo nivel que las otras 3 y con un estatus noble incuestionable, mientras Víctor siempre ha estado celoso del duque, quien goza del favor del emperador y protege el norte, por lo que se une a la protesta acusándolo de arrogante y de solo pensar en sí mismo, aunque Lea se limita a decir que la noticia quizá aún no haya llegado al lejano norte, pero en su corazón no puede evitar sentir curiosidad por ese misterioso jefe de familia. Entonces vuelve la mirada hacia las 2 personas abrazadas frente a ella y les pregunta directamente si se han estado viendo a sus espaldas, una pregunta que los golpea como un rayo dejándolos paralizados al instante, mientras Víctor pregunta hábilmente si Lea usó su habilidad para espiar sus recuerdos, y ella se quita lentamente los guantes recordando que una vez juró ocultar esta habilidad para siempre, ya que puede leer los recuerdos y emociones de los demás a través del tacto, admitiendo con calma que vio su ropa sucia, mientras los recuerdos la inundan como una marea y recuerda lo que él le dijo cuando le propuso matrimonio, que su habilidad le ponía los pelos de punta y que los amantes no necesitaban saber todos los secretos del otro, sosteniendo el anillo y quejándose suavemente de que así no podía preparar sorpresas, sonriendo y preguntándole si lo entendía, una sinceridad que la conmovió y la llevó a decidir no volver a usar su habilidad, comprendiendo ahora por fin que ha estado viviendo en una fantasía de su propia creación, mientras Víctor exige saber por qué leyó sus recuerdos sin permiso y de inmediato la culpa por darle demasiadas vueltas, provocando que Lea se burle por dentro al saber que él eludiría la responsabilidad de esa manera, aunque también sabe que Selena no desaprovechará esta oportunidad perfecta, y efectivamente Selena se levanta de inmediato y admite que están enamorados, mientras Víctor entra en pánico e intenta detenerla pero ella insiste en continuar, incluso balbuceando que Lea morirá pronto de todos modos, comentario que hace que Lea alce la vista sorprendida e invadida por una oleada de tristeza, mientras Víctor sigue buscando excusas y Lea, con calma absoluta, rompe el compromiso proponiendo la anulación del matrimonio, dejándolo mirarla con incredulidad mientras ella afirma rotundamente que pronto morirá y que el amor ya no importa, y al levantarse para irse dice que no le importa lo que piensen los demás, mirando atrás por última vez para susurrar que está harta de todo esto, lo que hace que Víctor apriete los dientes con furia sin tener donde descargar su ira, tirando las decoraciones al suelo antes de marcharse enfurecido, incapaz de creer que alguien con una enfermedad terminal se haya atrevido a dejarlo primero, mientras Selena lo persigue confundida creyendo ingenuamente que ahora podrán casarse sin problemas, aunque Víctor solo piensa en la expresión indiferente de Lea, murmurando maldiciones sobre su ingratitud con un tono cargado de resentimiento antes de sonreír y volver a invitar amablemente a Selena, mientras los rumores sobre la batalla de Altia contra la muerte se extienden por todo el imperio valirio y su antiguo prometido y su amiga nunca vuelven a aparecer ni siquiera con una sola carta, aunque por suerte el asesino tampoco muestra señales de actividad, dándole tiempo para planificar lentamente lo que ocurrirá después de su fingida muerte, hasta que justo cuando todo transcurre según lo prevista Emma irrumpe frenéticamente anunciando presa del pánico que el conde ha regresado, el conde Asford, dueño de la finca y su padre, haciendo que Lea baje corriendo las escaleras disculpándose con frialdad por su atuendo inapropiado, mientras el conde la observa y simplemente comenta que ha perdido mucho peso, palabras que le desgarran el corazón al recordar que hace tiempo dejó de existir en su vida, llevándola a replicar preguntándole cuándo empezó a preocuparse por ella, recordando cómo su padre siempre consideró su habilidad una maldición y tras la muerte de su madre se volvió cada vez más frío, sin compartir siquiera las comidas pese a vivir bajo el mismo techo, contratando niñera y tutores cuando ella llegó a la edad escolar, confinando toda su vida a la finca mientras él se preparaba para mudarse y exigiéndole antes de irse que nunca abandonara la finca ni mostrará su verdadero yo, siendo ese su último recuerdo de él, y ahora obligándose a mantener la compostura mientras dice que se encargará ella misma
misma del servicio conmemorativo. Aunque el conde está a punto de hablar cuando ella lo interrumpe con emoción soltando que ya ha muerto muchas veces y que él nunca la protegió ni una sola vez, provocando que ambos se queden paralizados, que el conde pregunte con incredulidad qué quiere decir y que Lea se dé cuenta de repente de que es la primera vez que su padre viene a buscarla durante un bucle, comprendiendo que su ciclo mortal ha dado un giro inesperado. El conde dice fríamente que buscará otro médico para que la examine, no cree que tenga ninguna enfermedad terminal e incluso dice que volverá a la finca, y esta repentina preocupación solo provoca en Lea ganas de reír, reprimiendo el sarcasmo en su corazón, y dice rotundamente que haga lo que quiera. De vuelta en su habitación empaca apresuradamente sus pertenencias. Sabe que debe escapar antes de que llegue el nuevo médico porque si se queda más tiempo el falso diagnóstico de Benedict quedará al descubierto incluso antes de lo previsto. Debe irse ahora o más tarde podría quedar encerrada en esta jaula dorada para siempre. Antes de irse echa un último vistazo al retrato familiar en la pared. Benedict ya ha preparado un caballo veloz que espera ansiosamente en el bosque y, preocupado, le recuerda que debe sujetarse bien y no caerse. Lea monta el caballo con suavidad diciéndole que no se preocupe, pero Benedict le pregunta si realmente no se arrepiente de haberse ido y no poder regresar jamás. Después de todo, esa propiedad contiene toda su vida. Lea lo mira con seriedad, conmovida por su amabilidad, pero no tiene la menor intención de volver, solo siente una libertad sin precedentes. Benedict respeta su decisión con lágrimas en los ojos. Lea se despide alegremente prometiendo contactarlo en unos días mientras el caballo la lleva a través de la noche hacia la libertad que tanto anhela. El conde recoge la carta que ella dejó con los dedos ligeramente temblorosos. La carta dice que solo quiere terminar con su vida antes de tiempo y la última línea le apuñala el corazón con saña. Por favor, déjame ir. Y en el retrato familiar en la pared su rostro ha sido destrozado. Una semana después la casa Ashford anuncia públicamente que Althea ha muerto de enfermedad y el imperio celebra un gran funeral por ella. La verdadera Lea aparece en el servicio conmemorativo con una cesta de flores. Benedict intentó detenerla diciendo que era demasiado fácil de reconocer, pero ella debía entender lo que hacían los demás después de su muerte. Esta es su mejor oportunidad para reunir pistas. Quizás entre la multitud matutina haya un rastro que lleve al asesino. Observa en silencio entre la multitud pero no encuentra ningún recuerdo de ella. De verdad es un banquete para llorarla. Qué irónico. De repente un joven tropieza con ella y se disculpa apresuradamente. Lea se fija en su atuendo norteño y piensa que la noticia de su muerte no debería haber llegado al norte. Su presencia allí es muy sospechosa. Inmediatamente lo sigue y le ofrece su cesta de flores. Como él se niega, ella le toca la mano y lee su memoria. Al segundo siguiente le suelta la mano en estado de shock y la cesta de flores se estrella contra el suelo. En el recuerdo, un hombre de pelo negro da órdenes a un caballero llamado Aiden y quiere que investigue nada menos que a la señorita Ashford. En ese momento Aiden se marcha aturdido pero Lea permanece atrapada en ese recuerdo. Justo entonces, gritos aterrorizados resuenan en el salón de banquetes y una mujer señala la entrada temblando mientras dice que hay alguien cubierto de sangre. Lea mira al frente y esa figura vestida de negro le provoca escalofríos en todo el cuerpo. Cuando Kalin, guardián del lejano norte, se quita la capucha, todo el salón queda en silencio. El hombre que ni siquiera asistió a la coronación del emperador ha aparecido en su memorial. La alarma de Lea resuena con fuerza y sabe que definitivamente no es una simple visita de condolencias. De repente recuerda el recuerdo que acaba de leer y su voz profunda parece resonar en sus oídos preguntando si sigue viva la señorita Ashford. En el memorial, Kalin explica con naturalidad que la sangre que lleva no es humana y que simplemente tenía prisa por llegar y no tuvo tiempo de cambiarse la ropa manchada. Lea recuerda de repente un viejo rumor que escuchó hace mucho tiempo. Quienes han visto al duque de Winterrost dicen que es escalofriantemente aterrador. En ese momento Kalin ladea ligeramente la cabeza y su mirada parece dirigirse hacia ella. Lea tiembla por completo preguntándose si habrá descubierto su presencia. Kalin se gira lentamente y sus ojos son tan fríos que podrían quitar una vida sin dudarlo. Camina hacia ella y cada paso acelera su corazón. Bajo su mirada se congela como una presa acechada y este miedo sofocante es exactamente el mismo que cuando se enfrentó por primera vez al asesino. Justo entonces una mano la agarra del brazo y Benedict pregunta en voz baja cómo terminó allí y quiere llevársela de ese lugar peligroso con urgencia. Lea mira hacia atrás a regañadientes, todavía deseosa de leer los recuerdos de Kalin mientras tenga oportunidad, pero cuando se da la vuelta ese hombre peligroso ya ha desaparecido. Benedict expresa entonces su sorpresa, incapaz de entender por qué el duque se fijaría en ella si nunca se han conocido, aunque Lea está segura de haber escuchado su propio nombre en la memoria de Aiden y comprende que, si Kalin la ha estado vigilando todo este tiempo, el encuentro de hoy no fue casual, por lo que debe encontrar la manera de leer sus recuerdos y descubrir la verdad. Y justo entonces esa voz profunda vuelve a sonar
sonar diciendo que por fin la conoce, provocando que Lea se gire presa del pánico y lo encuentre de pie justo detrás de ellos, mientras Benedict se levanta con rapidez e intercambia cumplidos para ocultar su tensión y Kalin responde con calma, recorriendo a Lea con la mirada y comentando que el castillo tiene poco personal, insinuación que ella capta de inmediato al comprender que evitarlo no resolverá nada, por lo que, decidida a no huir más, reúne valor y le pide convertirse en su doncella, convencida de que solo acercándose a ese hombre peligroso podrá descubrir la verdad. Kalin le pregunta su nombre con una sonrisa divertida y, al oírlo, le levanta el velo y la observa fijamente, diciendo que su belleza es inútil para una sirvienta, mientras Lea analiza su rostro atractivo y amenazante, y él le recuerda la dureza del norte y le aconseja pensarlo bien, pero ella afirma con firmeza que está preparada y que no le importa a dónde vaya, jurando en su interior que si él es el asesino lo matará con sus propias manos, a lo que Kalin responde con una sonrisa significativa diciendo que espera con ansia su actuación, y así el carruaje la conduce al gélido norte, un territorio aislado donde espera reunir información sobre el duque y quizá eliminarlo por completo, hasta que finalmente llega ante el sombrío castillo donde el viento frío azota su cabello y la jefa la guía al dormitorio compartido ayudándola a adaptarse a la vida de sirvienta, y al ver la tosca cama Lea comprende lo duros que serán los próximos días, mientras en algún lugar Kalin observa en silencio cada uno de sus movimientos, sorprendido por su audacia y curioso por saber cuánto tiempo resistirá esa mujer que se atrevió a venir sola. Las demás sirvientas la evitan como a una plaga, le amontonan ropa en los brazos y se van juntas a almorzar dejándola sola frente a una montaña de prendas, siendo ya su séptimo día como sirvienta sin que nadie se haya molestado en enseñarle siquiera lo básico, obligándola a cargar la ropa pesada a través de la nieve y el hielo mientras el frío se le mete hasta los huesos y comprende que, incluso tras escapar de la jaula dorada, sigue encadenada por la humillación y los susurros que la atraviesan como agujas, pues todos creen que recibe un trato especial del duque y por eso el jefe la vigila, agachada junto al lago helado, contemplando la montaña. De ropa sucia con el corazón hecho cenizas, se dice que soportará todo con tal de acercarse a ese hombre, pero ha pasado una semana y ni siquiera ha visto su sombra, cuando de pronto una gota de sangre cae de su nariz sobre la ropa, algo que le ocurre con frecuencia últimamente sin saber si es por abusar de su habilidad o porque su cuerpo está al límite, lo que la impulsa a decidir que debe leer sus recuerdos cuanto antes o todo habrá sido inútil, pero en ese momento un vértigo la golpea y cae hacia adelante sin control, y justo antes de sumergirse en el lago helado un brazo fuerte la rodea por la cintura mientras la voz profunda de Kalin resuena burlona diciendo que en invierno deberían usar agua almacenada, y en su conciencia que se desvanece Lea no distingue realidad de ilusión, solo siente que ese abrazo es cálido y escucha como él murmura que es muy tonta con un rastro de lástima mientras la levanta en brazos. Al despertar se encuentra en una cama cálida junto a un fuego crepitante y una criada llamada Lillian entra aliviada, explicándole que todos los que llegan primero al norte suelen enfermarse y disculpándose por no haberle advertido antes, confesando que tenía miedo de acercarse por temor a perder su trabajo, aunque ahora se arrepiente, pero Lea responde con calma que su incapacidad para adaptarse es solo su problema, a lo que Lillian replica emocionada que cuidarse mutuamente es natural y que verla le recuerda a sus hermanos menores, despertando en Lea una calidez desconcertante, tras lo cual pregunta quién la trajo de vuelta y Lillian aparta la mirada, confirmándole que fue el propio duque, lo que hace que Lea se pregunte cómo supo dónde estaba y si la observaba en secreto, hasta que abre la ventana y ve a Kalin mirándola desde abajo, haciendo que su corazón dé un vuelco y decida que esa es su oportunidad, por lo que toma unas tijeras del cajón decidida a leer sus recuerdos. Lo encuentra al bajar las escaleras esperándola como si supiera que saldría, le pregunta si se está adaptando bien y ella responde intentando mantener la calma, mintiendo sobre su experiencia pasada al decir que sirvió en la casa Ashford y alegando razones privadas para venir al norte, provocando una sonrisa fría en Kalin, quien le advierte que es inapropiado que una criada oculte cosas a su amo y se acerca afirmando que ella no es más que su propiedad, lo que la obliga a aferrar las tijeras y decir que alguien la está rastreando, pero al ponerle la mano en el hombro ella se sobresalta y deja caer las tijeras, congelando el ambiente, y en ese instante crítico Lea le sujeta el rostro entre las manos solo para descubrir con horror que no puede leer ninguno de sus recuerdos, quedando ambos aturdidos, mientras Kalin se inclina rodeando su cintura y le susurra cerca del oído que es la primera persona que se atreve a tocarlo así y que la sensación no es mala, aunque la próxima vez no presione tanto, y tras disculparse Lea solo recibe una sonrisa divertida antes de verlo marcharse, no sin antes devolverle las tijeras y desearle buenas noches con un tono suave y escalofriante, dejándola incapaz de calmarse al regresar a su habitación, llena de miedo y confusión al comprender que tocar a Kalin sin leer sus recuerdos destruye todo.
todos sus planes, mientras Lilian le recuerda que mañana será una noche ocupada, despertando en Lea un recuerdo inquietante. Aiden, a quien vio en el memorial, podría darle pistas, por lo que Lea agarra las tijeras con fuerza, decidida a encontrarlo al día siguiente, y a la mañana siguiente el castillo se vuelve ruidoso con el regreso del caballero mientras Lea lleva una cesta de ropa sucia por el campo de entrenamiento buscándolo, momento en el que un caballero la ve y le pregunta con una sonrisa si puede ayudar a lavar la ropa y, antes de que ella pueda reaccionar, empieza a quitarse la camisa, haciendo que el rostro de Lea se ponga rojo al instante mientras se queda paralizada sin saber qué hacer, a lo que se suman más caballeros que comienzan a quitarse la ropa empapada de sudor y a lanzársela, rodeándola con sus cuerpos musculosos y haciéndole avances en un tono coqueto y entusiasta, hasta que una voz familiar irrumpe y Aiden aparece frunciendo el ceño para criticarlos por comportarse de manera indecente en público, provocando que un caballero mayor le responda con burla y desdén, atacando sus orígenes humildes y diciendo que no tiene derecho a dar órdenes, a lo que Aiden replica con una risa fría afirmando que los caballeros deberían dejar que sus habilidades hablen por sí solas, enfureciendo al otro que intenta atacarlo pero es detenido a tiempo antes de marcharse no sin antes advertirle brutalmente que no se vuelva arrogante, quedando finalmente el campo de entrenamiento en silencio con solo Lea y Aiden presentes, quien se inclina ante ella para disculparse por lo ocurrido y avergonzado le dice que dejará su ropa deportiva en una cesta fuera de su habitación para que la recoja más tarde, momento en el que Lea, al verlo darse la vuelta, reúne valor y agarra la esquina de su ropa para pedirle un favor en voz baja, improvisando nerviosa una excusa al decir que tiene demasiada ropa que cargar y solicitando su ayuda, a lo que Aiden responde levantando la cesta y pidiéndole que lo guíe, mientras ella extiende la mano para compartir el peso y en el instante en que sus dedos se tocan los recuerdos la inundan como una marea, viéndose a Aiden informando al duque sobre asuntos militares, mencionando la reparación del puente del noroeste que Kalin ya había previsto, escuchando como el duque le explica que ocurre todos los años y asignándole luego una misión secreta para encontrar la directiva de la hoja de las sombras y visitar el rancho para hablar con Finn, tras lo cual Lea vuelve a la realidad con el recordatorio de Aiden y continúa guiándolo mientras reflexiona en silencio sobre esa directiva, convencida de que no es nada bueno y de que debe investigar más, aunque más tarde varias criadas se burlan de ella por no terminar su trabajo y la ridiculizan insinuando que pasa el día persiguiendo hombres, hasta que Lilian golpea la mesa y defiende a Lea exponiendo el punto débil de la criada pelirroja rosa, obligándolas a marcharse enfadadas, tras lo cual Lea le agradece y Lilian, restándole importancia, se preocupa al notar que solo comió sopa y le sugiere salir juntas por la tarde, propuesta que Lea acepta pensando en un lugar específico, y esa misma tarde Lilian la acompaña con entusiasmo a un rancho en las afueras donde Lea explica torpemente que le gustan los animales pequeños, y al llegar Lilian llama a Finn, quien corre de inmediato a recibirlas. Finn corre nervioso a saludarlos y Lilian le presenta a Finn a la recién llegada Lea, entonces Finn explica que está entrenando a un perro que el duque trajo de la guarida de una bestia aberrante, un enorme perro blanco que muestra los dientes con ferocidad y parece más un lobo que un can, mientras Lilian le entrega pan a Lea y se prepara para ayudar a Finn a colocarle un bozal al animal, pero el perro clava la mirada en Lea con un brillo peligroso en los ojos y ella también percibe que algo no está bien aunque no tiene tiempo de reaccionar, porque al segundo siguiente el animal la ataca frenéticamente. Finn le grita desesperado que se aparte pero Lea ya ha sido derribada y en medio de la caída su mano toca accidentalmente la pata del perro, descubriendo en ese instante que su habilidad también funciona con animales, por lo que justo cuando el perro está a punto de lanzarse de nuevo, de repente gime y retrocede, momento en el que Kalin aparece rápidamente, toma la mano de Lea y la revisa con cuidado para ver si está herida, mientras Finn se disculpa apresuradamente admitiendo que no logró controlar al perro, pero Kalin lo reprende con frialdad y dureza por su negligencia, y cuando Finn reúne valor para decir que un perro de naturaleza tan salvaje no es apto para la caza, Kalin ordena sin dudar que lo maten, dejando a todos atónitos. Aunque Finn intenta explicarse, Kalin afirma que una bestia inútil viva solo representa una amenaza, haciendo que el corazón de Lea se encoja, por lo que ella interviene de inmediato y, ante la sorpresa general, revela la verdadera razón del frenesí del perro blanco, explicando que su cachorro sigue atrapado en la guarida de la bestia aberrante y que solo quiere regresar para protegerlo, pues antes se lanzó sobre ella únicamente porque tenía pan, mientras en su mente surgen imágenes del perro protegiendo con ternura a su cría, lo que la conmueve profundamente y la hace pensar en el padre que nunca la protegió. Entonces Lea se arrodilla y acaricia con suavidad el rostro del perro blanco prometiéndole ayudarla, pero Kalin la rodea con el brazo y la regaña por su imprudencia diciendo que no deja de ser una bestia salvaje indomable, similar a una criatura aberrante, aunque Lea insiste con firmeza
firmeza en que no puede permitir que la maten y afirma que cuando él la trajo también quiso salvarle la vida. Tras lo cual Kalin guarda silencio un momento y finalmente ordena a Aiden reunir hombres y buscar al cachorro, silenciando cualquier objeción con una sola frase, mientras el perro blanco parece comprender y gime agradecido, y Kalin le pregunta si recuerda dónde está la guarida, a lo que ella responde de inmediato con un ladrido. Antes de marcharse, Kalin se detiene para advertirle a Lea que no cause problemas, que espere obedientemente y no vuelva a ponerse en peligro, lo que deja a Lea confundida por su repentina preocupación, mientras Lillian corre hacia ella maravillada por su audacia al responderle al duque y Finn permanece pálido y tembloroso, incapaz de creer que el duque haya escuchado a una simple criada, y Lea observa cómo se alejan con el corazón lleno de preguntas, hasta que al anochecer Kalin ordena que encuentren al cachorro antes del atardecer, y cuando Aiden duda preguntando si de verdad cree en las palabras de esa criada, Kalin acaricia a la perra blanca y señala las marcas de nacimiento en su abdomen diciendo que incluso si el cachorro está muerto serviría entrenarla como sabueso, pues, al perder la esperanza sería inútil, pero mientras habla sus pensamientos se desvían y la imagen de Lea sosteniendo con cuidado el rostro del animal aparece en su mente, recordándole a alguien del pasado que una vez le tocó el rostro del mismo modo, cuando estaba rodeado por una multitud que exigía que protegiera a todos y al imperio, gritándole que levantara la espada y marchara al campo de batalla, impidiéndole ver nada más que una mano colgando junto a un lecho de enfermo mientras los clamores por protección resonaban sin cesar. De repente el grito de un caballero lo devuelve a la realidad cuando una enorme bestia aberrante ataca por detrás. Kalin se gira con rapidez para defenderse, pero su muñeca es desgarrada por garras afiladas y la sangre corre por su brazo. Aún así se ríe burlándose de sí mismo por haber bajado la guardia. Desenvaina la espada con calma y derrota a la bestia con absoluta eficacia antes de limpiar la sangre del filo, mientras Aiden le expresa su preocupación porque últimamente está dando demasiadas oportunidades y ya no parece el mismo de antes, a lo que Kalin responde fríamente que se calle y que no ha cambiado en absoluto. Justo entonces un caballero llega emocionado para informar que han encontrado la guarida del cachorro, y poco después la perra blanca rodea a su cría con ternura y ojos llenos de amor. Esa misma noche Lea es llamada a la habitación del duque con el corazón lleno de confusión, empuja la puerta y encuentra la estancia vacía, una oficina amplia y sobria con muy pocos muebles donde su atención se fija en un libro sobre el escritorio, el mismo que apareció en la memoria de Aiden, pero cuando está a punto de examinarlo una gota de agua cae sobre la portada y Kalin aparece silenciosamente detrás de ella con el cabello aún húmedo tras bañarse. Le pregunta qué estaba haciendo con un tono inquisitivo y Lea se cubre diciendo que solo estaba sorprendida por la cantidad de libros. Él se sienta con tranquilidad en el sofá y la llama, ella se acerca nerviosa y se sienta a su lado, entonces él se arremanga de repente mostrando la fea herida de su brazo y afirma que se lastimó al encontrar al perro y que es natural que ella lo cure, por lo que Lea no tiene más remedio que limpiarla y vendarla con cuidado mientras su mente sigue fija en aquel libro prohibido cuyo lomo sin texto y escudo real confirman sus sospechas, pues ese libro que registra las habilidades secretas de las 4 casas guardianas debería estar en la bóveda real y no en el norte. Kalin observa su mirada y admite abiertamente que se trata del libro prohibido, explicando que registra los legados desconocidos de cada casa pero que curiosamente falta la sección de la casa Ashford. Entonces le pregunta de pronto qué clase de persona era Ayetia, y Lea responde nerviosa que solo es una criada y no sabe mucho, pero él insiste en oír su opinión y ella describe a la noble melancólica y retraída que todos conocían, distante de su padre y rodeada de parientes interesados solo en poder y dinero, y al hablar de cómo murió sola su voz se quiebra hasta que Kalin se acerca de repente y le pregunta si esa es realmente su opinión, aclarando que no quiere juicios ajenos sino sus verdaderos pensamientos, y bajo su mirada Lea termina expresando lo que guarda en el corazón, diciendo que aquella chica, aunque vivía con miedo, nunca perdió la esperanza y siempre anheló una vida normal como cualquier persona. Solo entonces se da cuenta de que ha revelado demasiado, mientras al mismo tiempo en la finca Ashford Emma llama desesperada a la puerta del conde rogándole que coma algo tras días sin probar bocado. El mayordomo también intenta persuadirlo diciendo que la joven no querría verlo así, pero el conde permanece acurrucado en un rincón murmurando con dolor el nombre de Lea, su única hija, hasta que una figura misteriosa aparece y el mayordomo anuncia una visita que desea hablar de asuntos relacionados con la joven. De vuelta en el norte, Kalin repite en voz baja las palabras de Lea con una mirada afilada como una cuchilla y le pregunta si esa opinión es sobre Lady Ashford o sobre su propia historia. Inesperadamente, se ríe entre dientes diciendo que su técnica de vendaje es realmente terrible, con la venda envuelta de forma desordenada y el ungüento aplicado en exceso, por lo que Lea se levanta rápidamente para tomar distancia y le pregunta por el estado del cachorro,
justo cuando un ladrido seco resuena y el pequeño cachorro marrón corre alegremente hacia ella. Lea lo levanta con alivio y alegría agradeciendo que siga con vida mientras Kalin finge disgusto afirmando que el cachorro ignora por completo a su propio salvador. Lea le da las gracias con sinceridad aunque no cree que él haya ido a buscar al perro específicamente por ella, pero Kalin responde con seriedad que lo hizo porque fue la primera vez que la vio mostrar ansiedad, recordando que antes siempre era fría como si no tuviera emociones y que ahora por fin parece una persona viva. Palabras que golpean el corazón de Lea que desea vivir más que nadie. Entonces él le pregunta cómo supo de la existencia del cachorro y ella explica apresuradamente que de niña crió perros y por eso conoce esos detalles, tras lo cual Kalin le asigna con suavidad pero sin permitir objeciones la tarea de cuidar a ambos perros y Lea, aunque quiere protestar, termina aceptando obedientemente. Después de que ella se va, Kalin toma su copa de vino y se ríe de su propia actuación llena de errores. Se quita la venda y revela que la herida de su brazo ya está completamente curada gracias a las extraordinarias habilidades de recuperación que posee como descendiente de los guardianes del extremo norte, murmurando para sí mismo que el deseo de vivir y esas emociones en realidad son lo mismo. Al día siguiente Lillian se entera de que Lea está a cargo del cuidado de los perros y con envidia comenta que eso es prácticamente una promoción especial. Luego pregunta con curiosidad por sus nombres y Lea explica que el blanco se llama Snowdrop y el marrón Honey, nombres que el duque calificó de infantiles pero que aceptó de todos modos, lo que sorprende mucho a Lillian, quien dice que incluso hizo una broma, señal de que se ha vuelto bastante cercano a Lea, comentario que la deja pensativa preguntándose si realmente ella y el duque se han familiarizado. Lillian se despide apresuradamente diciendo que debe irse antes de que empiece el trabajo y Lea observa su figura alejarse sintiendo que últimamente actúa de forma misteriosa, aunque sus palabras también le hacen pensar que quizá el duque no sea tan frío como dicen los rumores, aunque tal vez todo sea solo una fachada cuidadosamente construida, pensamiento que se interrumpe con la llegada de Finn, quien le comenta que sabe que ahora está a cargo de los perros y le pregunta qué le parece. Lea responde que aún está intentando adaptarse y que no le ha cogido el truco, y tras un breve intercambio cortés decide preguntarle directamente lo que le ronda la cabeza, cuestionándole si sabe que es la directiva de la hoja de las sombras, a lo que Finn responde sin dudar que es una medicina para el ganado, lo que alarma a Lea al darse cuenta de que Aiden ya había venido a investigar antes. Finn pregunta preocupado si los perros están enfermos y esto la confunde aún más porque ella siempre pensó que se trataba de un veneno, preguntándose entonces por qué Kalin buscaría medicina para el ganado y convencida de que hay algo oculto en todo esto, cuando de pronto Snowdrop se suelta inesperadamente de la correa y sale corriendo. Lea se despide apresuradamente y sale tras Snowdrop mientras guía a Honey, logrando alcanzarla en lo profundo del bosque, donde inesperadamente escucha la voz de Lillian mezclada con la de un hombre, quien esa noche sostiene la mano de Lillian con insistencia y un tono frívolo, por lo que Lea intenta retirarse en silencio, pero Snowdrop ladra de repente y Lillian se gira presa del pánico con el rostro lleno de culpa por haber sido descubierta, sorprendiendo aún más a Lea al reconocer que el caballero es el mismo que tuvo un conflicto con Aiden, y esa misma noche Lillian le ruega desesperadamente que guarde el secreto con la voz al borde de las lágrimas. Lea le pregunta si ha estado tan ocupada últimamente por las citas con ese hombre y Lillian asiente tímidamente diciendo que aunque es rudo tiene buen corazón, pero cuando Lea escucha el nombre de Damian Raven se siente desanimada al recordar que es un playboy conocido en la capital con una reputación deplorable. Quiere advertir a Lillian pero se traga las palabras al ver su expresión feliz, y ya acostada se repite que no debe entrometerse ni interferir en las relaciones ajenas. Aunque el dulce saludo de buenas noches de Lillian la deja con sentimientos encontrados, al día siguiente Damian se acerca a Lea a solas con un tono desenfadado. Le arrebata el cesto de ropa sucia diciendo que la ayudará a cargarlo e incluso la invita a salir con palabras sugerentes. Lea lo esquiva incapaz de soportar su actitud mujeriega que le resulta repugnante, y mientras se esconde Kalin aparece silenciosamente a su lado bromeando sobre si ha cambiado su objetivo de Aiden a Damian. Lea niega rápidamente esos rumores absurdos y él percibe que no se encuentra bien, preguntándole si quiere descansar, aunque ella no entiende por qué se preocupa tanto por ella y Kalin responde con naturalidad que desde su posición como no habría de importarle. Bajo su interrogatorio Lea termina expresando los conflictos de su corazón, confesando que le preocupa que dar consejos a un amigo pueda dañar su relación, pero Kalin ve a través de sus dudas de inmediato y le dice que haga lo que crea correcto, acariciándole suavemente el cabello y asegurándole que si alguien la detesta por eso la desterrará del lejano norte, palabras que sorprenden a Lea por lo fáciles que le resultan decir, a lo que él responde con una sonrisa que para él es así de simple y que mientras esté a su lado nadie se atreverá a desagradarle. Esa noche Lillian vuelve a salir. Aún
una cita con el rostro iluminado de felicidad y al verla tan alegre Lea lucha intensamente consigo misma, pues Lillian es la primera persona en el lejano norte que realmente se preocupa por ella y no quiere que la odie como ocurrió con Selena, pero tampoco desea verla herida por la traición del amor, por lo que finalmente se decide, llama a Lillian y le dice con firmeza que Damián Ravens es escoria. Lillian se da la vuelta incrédula, incapaz de creer que Lea dijera algo así, y aunque Lea enumera con urgencia todas las fechorías de Damen, Lillian la interrumpe insistiendo en que cree en él y en que Damen quiere cambiar, tras lo cual se marcha, dejando el corazón de Lea lleno de arrepentimiento, y en los días siguientes Lillian la evita deliberadamente, esquivando todo contacto, mientras Lea pasea a los perros sola recordando siempre la mirada confiada de Lillian y empieza a dudar de sí. Actuó con demasiada prisa, preguntándose si quizá Damen realmente cambió o si los rumores entre los nobles no eran fiables y ella creyó en chismes demasiado fácilmente, hasta que justo cuando está a punto de dejar pasar el asunto, Rosa corre presa del pánico y la arrastra diciéndole que Lillian saltó de la torre, por lo que todos se reúnen alrededor de la cama de Lillian. El mayordomo agradece que haya caído sobre un pajar y sobrevivido, aunque nadie sabe cuándo despertará ni por qué saltó, y Lea se inclina sobre la cama negándose a creer que Lillian se suicidara. Toma su mano con suavidad y lee ese terrible recuerdo cuyas imágenes le hielan la sangre al ver que fue él quien empujó a Lillian desde la torre burlándose de que los cadáveres no hablan, provocando que la rabia invada a Lea, quien se levanta de golpe y sale corriendo de la habitación, mientras Kalin también se entera de la noticia y pregunta específicamente si la herida es amiga de Lea, decidiendo ir a comprobarlo. Personalmente, y en los aposentos nocturnos Damen se jacta orgulloso de haber abandonado a Lillian, burlándose incluso de que ella no pudo soportar que la manipulara, momento en el que Lea empuja la puerta con los ojos fríos como el hielo y le dice que lo sabe todo, repitiendo palabra por palabra lo que dijo cuando empujó a Lillian, haciendo que la expresión de Damen cambie al instante mientras la agarra violentamente del cuello diciendo que es una pena porque en realidad le gustaba bastante, pero que ahora debe silenciarla, tirándole del pelo y arrastrándola brutalmente hacia el acantilado mientras otros caballeros intentan intervenir pero se detienen intimidados por su mirada feroz, y él ríe retorcidamente admitiendo que es exactamente la escoria que ella lo llamó antes de empujarla sin dudarlo por el acantilado con un movimiento rápido y limpio, y durante la caída Lea oye sus burlas diciendo que a nadie le importa una criada, mientras el agua helada del lago la envuelve y la desesperación le duele más que la asfixia, pues no quiere pasar por el largo ciclo otra vez ni empezar de nuevo, pero justo cuando está a punto de rendirse una figura salta al agua, Kalin nada hacia ella con esfuerzo, le toma el rostro entre las manos y la besa sin dudarlo, compartiéndole un aliento cálido que le devuelve la esperanza de vivir, y los guardias observan conmocionados como el duque emerge cargando a la empapada Lea, quien completamente mojado les ordena fríamente que abran la puerta, tras lo cual la lleva al castillo mientras los guardias susurran entre ellos hablando de esa doncella especialmente favorecida por el duque, y Lea despierta más tarde en una cama suave dentro del dormitorio de Kalin, con la cabeza palpitándole mientras intenta recordar lo ocurrido la noche anterior. Los recuerdos regresan con claridad. Damián la arrastró al bosque y luego cayó al río helado, y lo último que recuerda es la cálida sensación de Kalin dándole aliento, sin haber esperado que la salvara una vez más. Y de pronto la voz de Kalin resuena diciendo que parece que solo él valora su vida, apoyando las manos a ambos lados de la cama y atrapándola en un espacio reducido mientras exige saber por qué siempre se pone en peligro. Y Lea retrocede nerviosa sin entender por qué su supervivencia le importa tanto, pues en su mirada no hay preocupación sino reproche por no valorarse. Entonces él le toma el rostro y le dice que encontró a varios caballeros borrachos junto al río y que con una sola palabra suya podría ejecutarlos de inmediato, pero Lea insiste en que se cayó accidentalmente al agua, a lo que Kalin responde con una risa fría diciendo que si razonar no funciona lo resolverá a su manera, ordenándole regresar a sus aposentos y empacar sus pertenencias, lo que horroriza a Lea, al pensar en qué pasará con Lillian, por lo que corre tras él rogándole más tiempo al menos hasta que Lillian despierte, dispuesta a aceptar cualquier castigo, y Kalin accede a regañadientes a darle una semana antes de ordenar al mayordomo que encierre a los caballeros implicados, ignorando las protestas sobre su origen noble, mientras Lea reflexiona sobre cómo castigar a Damen sin implicar a Lillian, sabiendo que debe hacerlo responsable sin actuar precipitadamente, y al abrir la puerta del dormitorio se sorprende al ver la cama de Lillian vacía pese a lo tarde que es. Una premonición siniestra la impulsa a buscarla y la encuentra en lo alto de la torre, descalza al borde, gritándole su nombre con la voz quebrada por el viento, y Lillian se gira sorprendida preguntando cómo la halló, mientras Lea le suplica que baje por ser demasiado peligroso, pero Lillian le pide que no se acerque con la voz cargada de desesperación, resbala presa del pánico y está a punto de caer, aunque Lea corre con toda
todas sus fuerzas y la sube a la plataforma justo a tiempo, exigiendo entre lágrimas saber qué está pensando, y Lilian responde aturdida que está tan cansada que no quería morir, haciendo que Lea la abrace con fuerza diciéndole cuánto se preocupó, hasta que Lilian rompe a llorar y se disculpa entre sollozos por no haber escuchado su advertencia, y Lea le limpia las lágrimas suavemente asegurándole que aún no es tarde y que todavía pueden castigar a quien la lastimó. Luego Lea busca a Aiden en el campo de entrenamiento bajo las miradas curiosas de los caballeros que murmuran porque lo busca a él y no al duque, pero ella mantiene la calma y, pese a que Aiden propone hablar en privado, va directo al punto diciendo que quiere expulsar a Damen del lejano norte y que necesita su cooperación. Aiden entiende que es venganza por lo ocurrido la noche anterior y se pregunta por qué ella lo eligió, a lo que Lea menciona su pasado como rehén en la finca del cuervo, tensándolo por completo antes de que ella afirme que el enemigo de su enemigo es su aliado, encendiendo la venganza en los ojos de Aiden, que acepta sin dudar y pregunta qué debe hacer, recibiendo la orden de invitar a los cuervos del conde Vic al castillo porque Lea conoce suficientes secretos de Damen para que el conde vea la verdad, pidiéndole además que no se lo diga al duque. Y más tarde esa noche Kalin baja perturbado por la conmoción y se encuentra con el vizconde Ravens llegando sin invitación para ver a su hijo confinado, a lo que Kalin responde con una risa fría diciendo que Damen está reflexionando sobre sus actos y lo silencia cuando insiste en su inocencia, ordenando a Aiden llevarlo a la habitación de invitados, donde al abrirse la puerta el vizconde queda sorprendido al encontrar a Lea esperándolo, quien con calma le pide que se siente porque hay mucho que discutir sobre su hijo, aunque él se muestra despectivo creyendo que es una simple disputa romántica. Lea le aclara que lo que parecía una pelea menor casi le cuesta la vida y, pese a que el vizconde sigue defendiendo a Damen y ofrece incluso perdonar las deudas de Lilian para resolverlo pacíficamente, Lea coloca con serenidad una escritura de propiedad sobre la mesa y revela que allí está enterrado Marcus, el hijo mayor del vizconde, haciendo que sus ojos se abran de par en par y sus manos tiemblen mientras ella explica cómo Damen compró ese terreno con dinero prestado y asesinó a su propio hermano sin dudarlo por el poder. Lo que devasta aún más al conde Vic es descubrir que Damen ni siquiera es su hijo biológico, pues todo fue un plan de su amante para apoderarse de la familia Ravens. Y aunque queda largo rato sin poder hablar sigue negándose a creerlo, por lo que Lea le sugiere verificarlo él mismo y propone una forma más rápida. Momentos después, ella llama a la puerta de Damen con comida y, cuando él abre y la ve viva, queda muerto de miedo al tener frente a sí a quien creía ahogada, mientras Lea lo saluda con indiferencia y sarcasmo, provocando que Damen estalle en cólera, la acorrale y la amenace de muerte, hasta que ella le pregunta por qué no la enterró como hizo con su hermano. Palabras que hacen que Damián palidezca de inmediato y empiece a temblar mientras pregunta cómo pudo saber ese secreto, instante en el que el conde Vic los interrumpe con el rostro ceniciento y la voz rota de dolor y furia, interrogándolo desde arriba mientras Damen balbucea excusas diciendo que su hermano murió en un accidente, hasta que el conde lanza la pregunta fatal de si siquiera es su hijo biológico, lo que hace que Damen entre en pánico y grite si se lo dijo su madre, confirmando así toda la verdad y rompiendo el corazón del conde, quien se vuelve hacia Aiden para declarar que Damián queda a disposición del duque, que ya no es su hijo ni parte de la familia del cuervo y que se arrepiente de haberle dado una espada y hacerlo caballero, mientras Damen se derrumba e intenta correr tras él, pero Aiden lo bloquea con firmeza y luego pide a Lea que se retire primero, y ella mira con frialdad al hombre antes arrogante sintiendo crecer la satisfacción de la venganza en su pecho. Despide al conde Vic, quien le agradece por ayudarlo a descubrir la verdad y dice que la contactará tras recuperar los restos de su hijo con un tono cansado. Y Lea observa desde las murallas la partida del carruaje con emociones encontradas cuando Kalin aparece en silencio tras ella y, con voz peligrosa, le pregunta si eso era lo que había luchado por conseguir, admitiendo que supo de su cooperación desde que fue a buscar a Aiden y explicando que toleraba a Damián por interés aunque Lea no podía, a lo que ella responde que ya había esperado demasiado y se ofrece a marcharse a la mañana siguiente pensando que la despedirá, pero él declara con firmeza que desde ahora será su doncella personal, que no podrá ir a ningún sitio sin su permiso y que trasladará sus aposentos junto a los suyos para tenerla siempre de guardia, dejando a Lea atónita mientras él se inclina y le dice en voz baja y peligrosa que mientras viva nunca permitirá que se separe de su lado. Y una semana después, cuando las criadas comentan la huida de Damen y Lilian irradia energía contando cómo Lea hizo justicia por ella, Lea aparece con el uniforme de doncella personal y todas la rodean, pues su vida ha cambiado por completo con una habitación cálida, un uniforme elegante y un salario generoso, y lo que más la sorprende es que no despierta celos sino admiración, mientras Lilian le entrega una carta del conde Vic informando que encontró los restos de su hijo y, por suerte, no preguntó cómo Lea conocía tantos secretos. Los crímenes de Damián finalmente salen a la luz y es despojado de todos sus privilegios,
desterrado del lejano norte y privado de su brazo derecho, quedando su sueño de ser caballero completamente destruido. Un suceso que inesperadamente le otorga a Lea nuevos aliados como Lilian, Aiden y el conde Vic, quien en su carta también promete recompensarla por su ayuda. Convertirse en criada personal se vuelve la oportunidad perfecta para acercarse a Kalin y obtener información, pero pronto Lea comienza a toser y las criadas se preocupan, por lo que Lilian insiste en que descanse y se ofrece a pasear a los perros, mientras Lea, acostada en la cama, se siente confundida porque desde que asumió su nuevo cargo no tiene prácticamente nada que hacer, ya que Kalin solo le ordenó esperar su llamada en todo momento y, tras una semana sin noticias, empieza a creer que ese título solo es una excusa para mantenerla a salvo en el castillo, aunque no deja de preguntarse por qué le importa tanto la seguridad de una simple criada y si hay algo valioso en ella que ni siquiera ella misma conoce. Se queda dormida pensando en eso y, en silencio, Kalin entra, le aparta el cabello de la frente, suspira al notar su fiebre y murmura que, aún así, se empeña en ser fuerte, sentándose junto a la cama para contemplarla y pronunciando un nombre que no debería saber, Aletia, confesando en un susurro que no puede apartar la vista de ella. Días después, mientras Lea cuida a Snowdrop, recibe el aviso de que el duque la llama al salón y, al abrir la puerta con el corazón intranquilo, se encuentra con Benedict, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, y Kalin explica con naturalidad que lo invitó para que la atendiera, diciendo que ella siempre se enferma y que tener a un médico conocido la tranquilizaría, lo que deja a Lea desconcertada, pues mientras acompaña a Benedict no puede evitar pensar si fue enviado para vigilarla, por lo que exige ver su memoria y comprueba que solo fue invitado como médico, aunque aún así le pregunta por qué vino al extremo norte y él responde con sinceridad que estuvo esperando su carta, preocupado al punto de no poder comer ni dormir, y que verla sana y salva lo llena de alivio, lo que reconforta a Lea. Conversando con T de por medio, él le cuenta sobre los rumores en la capital respecto a Víctor y Selena y cómo todos creen que su muerte está relacionada con ellos, algo que Lea escucha con calma porque ya lo ha vivido muchas veces, hasta que ella menciona sin pensar la investigación sobre la directiva de la hoja de las sombras, provocando que la expresión de Benedict cambie por completo al explicarle que es un veneno mortal, el mismo que mató a la exemperatriz, describiendo síntomas idénticos a los que Lea sufrió cuando fue envenenada en su vida pasada, llevándola a comprender que murió repetidamente por esa toxina y que Kalin la está buscando. En ese momento, Benedict pronuncia su verdadero nombre y el estruendo de una bandeja cayendo al suelo revela a Lilian en la puerta, pálida y temblorosa al preguntar por qué la llamó Lady Aletia, dejando a Lea sin salida, obligándola a admitir la verdad y suplicar que guarde el secreto, mientras su corazón late con fuerza cuando Lilian, completamente paralizada, pregunta con voz temblorosa si el duque ya lo sabe. Tras recibir la respuesta negativa de Lea, Lilian se pone aún más ansiosa y Lea reza en silencio esperando que Lilian aún pueda verla como la misma de antes, pero para su sorpresa Lilian cae de rodillas de repente y se disculpa efusivamente por sus supuestas ofensas pasadas, lo que obliga a Lea a ayudarla a levantarse apresuradamente mientras le dice que la culpable es ella por ocultar la verdad, aunque el miedo reflejado en los ojos de Lilian le rompe el corazón al darse cuenta de que quizás solo ella pensó que eran amigas, por lo que se acerca y le asegura con dulzura que no tenga miedo y que allí sigue siendo solo Lea, dejando en el aire la silenciosa pregunta de si fue la única que creyó en esa amistad. Luego le presenta a Benedict y menciona que él puede ayudar a tratar al frágil hermano menor de Lilian como recompensa por guardar el secreto, inclinándose casi como si rogara que la trate como siempre, a lo que Lilian asiente con la mirada vacía y pronuncia suavemente su nombre, permitiendo que Benedict respire aliviado al ver que la crisis se ha resuelto de forma temporal, aunque Lea entiende que mientras más personas conozcan la verdad más peligrosa se vuelve su situación y decide que debe actuar rápido y descubrir esa misma noche la verdadera identidad de Kalin, quien al abrir la puerta se muestra genuinamente sorprendido al verla, la invita a pasar con calidez y saca su preciado vino helado con la intención de relajar el ambiente, pero Lea se queda observando la copa mientras su mente se llena de horribles recuerdos relacionados con la directiva de la hoja de las sombras y se pregunta si ese vino también podría estar envenenado y si debería beberlo, hasta que finalmente reúne el valor para formular la pregunta que la ha estado atormentando, provocando que la expresión de Kalin se congele al instante y su mirada se vuelva afilada, bebiendo el vino con una risa fría mientras le dice que está equivocada, que no busca la directiva sino a la persona que la necesita, preguntándole si cree que intentaría envenenarla cuando en realidad lo que desea es evitar una muerte, aunque al insistir Lea en saber de quien intenta salvar la vida él guarda silencio de pronto, revelando en su vacilación un secreto que no puede decir, tras lo cual se levanta para acompañarla a la salida y le recuerda que en unos días llegarán invitados, dejando a Lea observando su figura alejarse sin comprender de dónde surgió aquella fugaz vulnerabilidad, mientras
encuentras. Al mismo tiempo Selena estalla de furia en su habitación sin entender por qué la muerte de Lea la ha obligado a permanecer encerrada, ignorando los intentos de su criada por calmarla, y Víctor, sumido en el caos, ve cómo el escándalo ha llevado su negocio cuidadosamente construido al borde del colapso, con nobles retirando sus inversiones y antiguas conexiones volviéndose inalcanzables, hasta que desesperado posa la mirada en una exquisita caja y piensa que quizás solo le queda hacer lo que aquella persona le indicó, mientras la primavera finalmente llega al lejano norte y el castillo se llena de una actividad inusual con las criadas limpiando cada rincón, escena que Lea observa en silencio mientras una duda se instala en su corazón al preguntarse qué clase de invitado distinguido requiere preparativos tan grandiosos, llamando a Lilian al pasar y notando su visible sorpresa y risa torpe, lo que le duele pero no le queda más que preguntar con aparente normalidad por la identidad del invitado, recibiendo como respuesta que no sabe nada y que seguramente es solo una limpieza de primavera, hasta que en ese mismo momento el jefe anuncia la llegada de distinguidos invitados de la capital y Lilian pregunta sorprendida cómo Lea lo supo antes, aunque enseguida el director le ordena específicamente que regrese a su habitación por mandato del duque, mientras las otras criadas especulan emocionadas hasta que finalmente escuchan la respuesta: hijos de las casas guardianas, haciendo que el corazón de Lea se encoja al pensar en las dos personas que menos desea volver a ver y confirmando sus temores cuando Víctor y Selena aparecen en el salón. Su sospecha se confirma, Kalin los saluda con una sonrisa y modales elegantes, mientras Víctor parece respetuoso en la superficie, aunque por dentro considera a ese duque del norte arrogante y grosero. Ella se esconde detrás de la puerta y se asoma sin entender por qué están allí, preguntándose si han descubierto su paradero y vienen específicamente a buscarla, mientras Selena alaba con voz dulce el paisaje nevado del norte y le pide al duque que la lleve de paseo, petición que Víctor detiene de inmediato con un tono apenas perceptiblemente tenso, y Kalin declina cortésmente diciendo que hará que alguien más la acompañe, recordándoles que afuera vagan bestias aberrantes, lo que hace palidecer a Selena y provoca que Víctor declare enseguida que protegerá a su prometida, una intimidad que hiere los ojos de ella, hasta que Kalin suelta una risa burlona y comenta que parece que los escándalos eran ciertos, a lo que Víctor responde con una compostura forzada mientras sus puños apretados delatan su pánico interior. El duque dice con intención que hacen la pareja perfecta y sugiere ir al comedor de desayuno, añadiendo que desea oír noticias frescas de la capital, y solo entonces ella se da cuenta, alarmada, de que se esconde precisamente allí sin ningún lugar a donde escapar, entrando en pánico justo cuando oye a Víctor preguntar por el carruaje dañado y se entera de que ese no era su destino original, lo que la confunde aún más al preguntarse cómo Kalin pudo predecir su llegada, y cuando el sonido del pomo girando le paraliza el corazón y Kalin empuja la puerta, el tiempo parece congelarse al cruzarse sus miradas. Kalin bloquea rápidamente su figura con el cuerpo y dice a los invitados que primero les mostrará sus habitaciones, rechazando con firmeza la propuesta de Víctor de cenar de inmediato, mientras las criadas recogen el equipaje sin rechistar y Selena le sonríe diciendo que volverán enseguida, sonrisa que el duque devuelve con perfección, aunque al desaparecer los invitados por el pasillo su expresión se endurece al instante y, al girarse hacia ella, su mirada se vuelve tan fría como el hielo del norte al exigirle saber por qué nunca escucha y por qué tenía que estar allí precisamente. Mientras tanto, Selena se queja dulcemente del accidente del carruaje y critica el castillo por ser demasiado ruinoso para el estatus de un duque, apoyándose en el hombro de Víctor y diciendo que es feliz mientras esté con él, y él le pregunta con una sonrisa si de verdad lo ama tanto, mientras ella fantasea con que este viaje sea el preludio de una propuesta de matrimonio y con un mundo romántico solo para los dos. En ese momento, Víctor nota algo extraño cuando Kalin esconde algo en la puerta del comedor y, al entrecerrar los ojos, distingue un atisbo de cabello blanco plateado idéntico al de alguien de su recuerdo. La idea de ella lo sacude y no puede creer lo que ve, mientras Kalin baja la mirada y exige saber por qué ella desobedeció las órdenes y apareció allí, a lo que ella pregunta sin retractarse cómo pudo predecir que el carruaje se averiaría en el norte, recibiendo como respuesta fría que no es asunto suyo, con un tono cargado de furia contenida, y él le pregunta con sarcasmo si está muy interesada en los invitados o si quiere que se los presente, pero Lea va directo al grano señalando que dice una cosa y quiere decir otra, recordándole que hace unos momentos la ocultaba frenéticamente, provocando que la voz de Kalin revele un dolor apenas disimulado al decir que cada vez que ella actúa con tanta obstinación no sabe qué hacer, dejando a Lea paralizada al ver de nuevo esa expresión en su rostro, hasta que la aparición del mayordomo interrumpe la confrontación con un asunto urgente y Kalin ordena a Aiden que acompañe a Lea de regreso y vigile cada uno de sus movimientos, vigilancia descarada ante la que Lea solo puede ceder. Después de que Kalin se marcha, Aiden le pregunta con
curiosidad si tienen una relación y ella lo niega con vehemencia, sorprendida al saber que él ha visto al duque observándola en secreto, y finalmente Aiden le pide que coopere o será castigado de nuevo, lo que la obliga a aceptar su culpa, mientras en la mesa del comedor Selena exagera sus elogios a la abundante comida y Kalin se burla levemente, diciendo que de otro modo se burlarían de comer comida barata, hasta que Víctor pregunta de pronto por la criada de cabello plateado con un tono significativo, y Kalin responde con calma que es solo una criada común y que no vale la pena prestarle atención, pero Víctor sonríe diciendo que le recuerda a alguien a quien extraña, menciona el nombre de Altia y finge decir con cariño que una vez la amó, a lo que Kalin responde con una risa fría desenmascarando su hipocresía y afirmando que los rumores de la capital no son infundados, mientras Víctor mantiene su compostura forzada y le pregunta por qué asistió al servicio conmemorativo. Víctor pregunta bruscamente qué relación tenía el duque con su difunta prometida y Kalin deja la copa de vino con una voz fría como el hielo del norte, advirtiendo que Víctor no debería insultar a dos prometidas a la vez, lo que hace que Selena lo mire dolida y enfurecida y que el ambiente en la mesa se congele al instante. Víctor intenta explicarse con torpeza, pero Selena lo interrumpe airada, mientras Kalin bebe en silencio con una amargura creciente, recordando cómo Víctor le preguntó antes por su relación con Lea y dejando escapar una sonrisa burlona, pues para ella quizás solo sea un extraño, pero para él es el sentido mismo de su vida, razón por la cual desea desesperadamente mantenerla a su lado y rezar para que nunca lo abandone. De regreso en su habitación, Selena ya no puede contener la rabia y exige saber por qué Víctor sigue pensando en esa muerta, a lo que él responde con indiferencia que Lea fue importante para él, provocando que Selena tiemble de ira al recordarle que ahora es ella quien está a su lado, pero Víctor guarda silencio y afirma que ella no entiende el peso que Lea tiene en su corazón, incluso acusándola de falta de compasión porque también fue su amiga, lo que lleva a Selena, furiosa, a golpearlo con una almohada antes de salir dando un portazo, mientras Víctor no la sigue y se desploma en el sofá quejándose de su terquedad, comparando inevitablemente sus personalidades y extrañando aún más la gentil consideración de Lea, hasta que recuerda de pronto a la criada de cabello plateado y decide confirmar personalmente la identidad de esa figura que no puede sacar de su mente. Mientras tanto, Lea permanece confinada en su habitación observando a Honey con incomodidad cuando Lillian regresa temprano y ambas se saludan con cierta rigidez, comentando Lillian que los invitados tuvieron una fuerte pelea durante la cena por rumores de la capital y notando que Aiden está de guardia en la puerta, lo que obliga a Lea a admitir que la están vigilando y provoca la ansiedad inmediata de Lillian, quien se sienta junto a ella presa del pánico y le susurra si su identidad ha sido expuesta, pero Lea le toma la mano para tranquilizarla asegurándole que esto no tiene nada que ver con ella, pues Lillian cumplió su promesa y no hubo filtraciones en la memoria de Benedict, aunque todo esto confirma aún más la verdad de que Kalin lo supo desde el principio, que traer a Benedict no fue casualidad y que ocultarla de los invitados fue otra prueba, llevándola a preguntarse cómo pudo reconocerla si nunca se habían conocido y por qué se preocupa tanto por su vida y su muerte hasta el punto de investigar la directiva Sadoblade, lo que la conduce a una teoría impactante de que quizá él también esté atrapado en la maldición. Justo entonces estalla una acalorada discusión al otro lado de la puerta cuando Víctor ignora los intentos de Aiden por detenerlo e insiste en ver a la criada de cabello plateado, y al escuchar accidentalmente a Aiden decir señorita Lea su sospecha se confirma y golpea la puerta frenéticamente gritando el nombre completo de Alatia, haciendo que Lea tiemble de miedo dentro de la habitación, hasta que Víctor aparta a Aiden de un empujón y pone la mano en el pomo, momento en que Lillian decide ayudarla cubriéndola con una sábana y escondiéndola en el armario, de modo que al abrirse la puerta solo Lillian, en camisón, queda frente a él, hace una reverencia con fingida compostura y afirma con calma que es Lea, mientras escondida en el armario Lea contiene la respiración con el corazón latiendo como tambores de guerra. Víctor insiste en que hay otra criada y en encontrar a la figura de cabello plateado, y Lillian sugiere con serenidad que la tenue iluminación pudo haber causado una confusión. Le obliga a ver las cosas, intentando disipar sus dudas, lo que enfurece a Víctor, quien odia que cuestionen su juicio. En la oscuridad ella se muerde el labio, arrepintiéndose de su descuido de esa mañana. Mientras Víctor observa con atención las dos camas de la habitación, se acerca paso a paso apoyando la mano en la puerta del armario y se cierne sobre Lillian de forma amenazante, pero en el momento crítico en que la verdad está a punto de salir a la luz Snowdrop ladra con furia mostrando sus colmillos, haciendo que Víctor retroceda asustado y caiga torpemente al suelo, incapaz de creer que los norteños tengan animales salvajes en sus habitaciones. Las criadas que oyen el alboroto miran con curiosidad, lo que lo avergüenza aún más, y enrojecido por la vergüenza y la ira se arregla la ropa y huye apresuradamente bajo la mirada de todos, repitiéndose en el pasillo que no puede ser
ser ella, preguntándose cómo pudo abandonarlo y cómo podría estar contenta en un lugar así. Al día siguiente cree ver pasar de nuevo un cabello plateado, pero al mirar de cerca solo es una criada castaña, por lo que sacude la cabeza burlándose de sí mismo, convencido de que está obsesionado hasta el delirio. Dentro de la habitación ella emerge del armario envuelta en una sábana, pálida como el papel, y agradece sinceramente a Lilian y a Aiden con la voz aún temblorosa, mientras Aiden, con tacto, no hace preguntas y solo comenta que cualquiera querría evitar a una persona así. Ella reflexiona y comprende que Víctor no vino específicamente a buscarla y que la precisa predicción de Kalin sobre la avería del carruaje significa que esto ya ha ocurrido varias veces, siendo un evento inevitable tras su muerte, por lo que se pregunta qué secreto esconde el collar desconocido alrededor del cuello de Víctor y desea desesperadamente leer sus recuerdos sin tener oportunidad de acercarse. Lilian la abraza con preocupación y ella se da cuenta de que está empapada en sudor frío, y al ver su estado vulnerable una compasión infinita brota del corazón de Lilian, quien decide seguir siendo su amiga pase lo que pase y le sonríe con calidez, una sonrisa que brilla en el corazón de ella como la luz del sol. Aiden las insta a descansar, sin que nadie nota una figura que se aleja en silencio, pues Elena se tapa la boca incapaz de creer lo que ve al reconocer ese rostro y comprender que Altia está viva.